Estamos con este gran señor, es un gran señor, un gran ser humano y un notable profesional, Theodore Stimson. Es paraguayo, por un lado, pero tiene raíces estadounidenses, por el otro, tiene una maestría en leyes por la Universidad de Chicago, y se recibió en Master of Law, sería, en 1994. Se recibió 2 años antes, en el 92, acá de abogado en la Universidad Nacional de Asunción. Nació en Asunción el 4 de abril de 1967 y es especializado en derecho administrativo. Maneja casos de derecho energético también, qué interesante, telecomunicaciones, infraestructura, impositivo, o sea, infraestructura impositiva seguramente. No, lo que las inversiones... Derecho impositivo e inversiones extranjeras. Sí, y eso... Y además es, digamos, está en la parte también, es profesor universitario, ¿verdad? ¿O no? Sí, soy profesor de inglés en la cátedra de Derecho Diplomático de la Universidad Católica. Porque hablas español, inglés, sí, y no sé si hablas guaraní, pero... Y también sos miembro del Centro de Conciliación y Arbitraje de Paraguay. Árbitro, justamente está en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, AmCham, es miembro ahí. Y también pasó por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas. Bueno, un señor muy preparado, un intelectual, y defiende lo nuestro, por supuesto, defiende su país, que es Paraguay, y hace falta gente como Theodore Stimson, que sea ubicada su personalidad, digamos, en un estamento importante, que sumado a otros que puedan llegar a lugares preponderantes, todo eso hará que nuestro país vaya evolucionando hacia una suerte de cambio, de desarrollo para mejor, por supuesto, para mejor, porque se va a levantar la vara, se va a alzar el nivel de intereses en todos los aspectos, y también el mundo nos va a mirar de manera distinta a través de estos interlocutores muy sobresalientes. Así que bienvenido, Theodore Stimson. Muchas gracias, Bruno. Un lujo estar de nuevo en tu programa. No, para nosotros es un lujo, realmente, y sos una persona, no quiero ahondar en esto, pero sos transparente, noble. Sabes mucho, pero sabes dónde estás pisando. Porque hay gente que sabe mucho y está en la estratosfera, se cree que está más allá del bien y del mal. Y creo que vos sos parte de nuestra búsqueda hacia un horizonte distinto, diferente, ¿verdad? Superior, por supuesto. Hacemos el esfuerzo, intentamos. A pesar de todas las dificultades que tenemos por el camino. Bueno, este efecto expansivo de lo que dijo el señor embajador de Washington, seguramente va a ser difícil para vos, porque vos formás parte del mundo, de la Embajada de los Estados Unidos, vos formás parte de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, pero tenés tus ideas y obviamente sos una persona independiente y libertaria, ¿verdad? Porque también vos sos líder y apoderado del movimiento Libertas del Partido Liberal Radical Auténtico. A tu criterio, este mensaje del embajador, que si bien fue el segundo mensaje, ya porque el año pasado creo que apareció la primera bomba, esta es la segunda, ¿qué forma parte? ¿De dónde viene todo esto? O sea, ¿cómo vos podés en términos sencillos explicar de qué se trata esto? No, primero tengo que aclarar algo personal. Yo no tengo ningún vínculo con la embajada. Estoy
tal vez a través de la Cámara de Comercio en esa comunidad, podemos decir, pero yo no tengo ningún vínculo formal con la Embajada Americana. Bueno, para entender un poco estas últimas designaciones que fueron de naturaleza económica, es importante entender que no es el embajador es el representante del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos en Asunción. Es una embajada permanente, una presencia diplomática permanente. Por lo tanto, cualquier comunicado oficial que emita viene con instrucción del Departamento de Estado y con una instrucción de la Casa Blanca. O sea, es importante no focalizar en la persona del embajador, sino entender que acá hay todo un juego institucional. Un engranaje. Hay un engranaje institucional, perfecto. Hay diferentes herramientas legislativas y diferentes herramientas para llevar adelante la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, esta última designación de naturaleza económica se da bajo la ley Magnitsky, que está inspirado en un disidente ruso de nombre Sergei Magnitsky. Sergei Magnitsky era el contador de un abogado norteamericano en la Federación Rusa, que tenía muchísimas inversiones en la Federación Rusa cuando se abrió esa economía después de la caída de la Unión Soviética. Y este contador había descubierto algunos problemas impositivos, algunos abusos impositivos. Estamos hablando de billones de dólares en evasión impositiva que le llevó al propio Vladimir Putin. Entonces, este contador... Evasión impositiva. Una evasión, abusos abusos a lo mejor de resquicios que había en el sistema impositivo, lo que llevó a la detención, arresto y muerte de Sergei Magnitsky. A partir de ahí, el abogado de nombre Bill Browder promovió ante el Congreso americano una ley que fue aprobada como la ley Magnitsky en el 2012, de defensa de los derechos humanos, justamente para que las voces disidentes pudieran denunciar hechos de corrupción. ¿Cuándo murió este señor Magnitsky? Creo que murió torturado, dice. Murió torturado. En prisión ahí en Rusia, en Moscú. Sí, antes del 2012, creo que fue en el 2010 aproximadamente. Sí. Bueno, esta ley en el 2016 se convirtió en la ley global Magnitsky. Que es la ley que se aplicó en este caso la semana pasada, bajo un decreto del presidente Trump, el decreto 13.818, que lo que pretende es defender los derechos humanos, porque en la defensa de los derechos humanos está la posibilidad de controlar la corrupción gubernamental. O sea, una cosa está relacionada con otra. En la medida que no haya derechos humanos, los gobiernos se vuelven más opacos, más oscuros, y entonces hay más posibilidades para la corrupción. En la medida que haya corrupción, hay más posibilidades para la opresión y para el verticalismo y para oprimir a la población. Entonces, una cosa está relacionada con otra. Y por eso esta herramienta de la ley global Magnitsky busca atacar, por un lado, la corrupción y también proteger los derechos humanos. Entonces, esa es la esencia de esta última designación. El año pasado tuvimos una designación que fue de otra naturaleza, que fue la designación de prohibición de entrada a los Estados Unidos. Esa es la ley 7301, inciso C, que es la ley que permite que se designe a personas como significativamente corruptas y se prohíba el ingreso a Estados Unidos. También hay designaciones privadas que se pudieron dar en Paraguay y que no conocemos porque son de naturaleza privada bajo esa misma legislación, pero el objetivo es simplemente prohibir la entrada del designado y de miembros de su familia. En este caso... ¿Por qué se prohíbe la entrada de alguien, digamos? Es una forma de hacer público una política de no avalar la corrupción a nivel de gobierno, para dar un ejemplo a nivel global de decir, bueno, ciertas personas que han aprovechado de los sistemas políticos o de sus gobiernos para enriquecerse, no pueden venir a los Estados Unidos a disfrutar de eso que se han apropiado en forma indebida en sus respectivos países. ¿Y eso es for good? ¿Es eso para siempre? No,
No, eso es muy importante. Tu pregunta es excelente. Excelente. Bueno, entonces tenemos la designación del año pasado, que es una designación personal, y tenemos ahora una designación que es naturaleza económica. Son diferentes leyes, diferentes herramientas. Como explicó Richard Nephew, el que estuvo acá, el experto en sanciones, las sanciones no tienen las sanciones tienen un objetivo político, las sanciones tienen un objetivo de política exterior, y las sanciones no tienen, en principio, el objetivo de ser permanentes. Y en el propio comunicado de la Embajada Americana de la semana pasada se puede ver que esta es una designación y una medida y una sanción de naturaleza correctiva, en la que se busca... Pero permanente, dijeron. No es permanente. Alguien hizo esa pregunta y sí, creo que sí, algo así. Ninguna sanción puede ser permanente, porque se puede revertir ¿Cómo se puede revertir? ¿Cómo? Se puede revertir a pedido del propio interesado, sí, pero lo fundamental es que se revierte en la medida que se nota que hay un cambio positivo de conducta, se nota que el interés nacional norteamericano que estuvo en juego y que fue considerado para poner la presión, logró su objetivo de política. Entonces están los parámetros para revertir la medida, y eso está previsto, porque si no, entonces no hay un caso de éxito. Si nosotros no sabemos, la medida tiene que tener un éxito. Quiere decir que esto que le imponen a Cartes y a Velázquez, ellos podrían tener la posibilidad de alguna vez volver libremente, como cada uno de nosotros, a los Estados Unidos. Siempre y cuando no haya otro tipo de procesos y otro tipo de problemas, sí. Pero las sanciones tienen una hoja de ruta y tienen un final de éxito. ¿Cuánto tiempo supuestamente, en línea genérica hablo, una persona es castigada con eso? Supongamos que se revierte la situación, que obviamente operen para conseguir revertir eso. ¿Cuál es el lapso de tiempo posible como para que eso se allane, digamos? El tiempo indefinido, y para sacar un poco del contexto de Paraguay. Por ejemplo, si el Departamento de Estado tiene por objetivo desactivar o detener un programa de creación de armas nucleares de Irán, entonces se imponen sanciones. El objetivo es detener el programa de desarrollo de armas nucleares de Irán. Entonces, esas sanciones van a estar vigentes hasta que se logre un acuerdo o se logre detener. Ese es el objetivo. En el caso paraguayo, el objetivo es probablemente, porque si bien hay algunos objetivos que están declarados, como luchar contra la corrupción, proteger los derechos humanos, no sabemos no sabemos exactamente cuál es el problema de fondo. Tal vez sea, por ejemplo, que en este proceso que se está desarrollando en este momento, que es un proceso electoral, que el proceso sea lo más transparente posible, que el proceso sea, que cuando hayan elecciones sean transparentes, no haya dinero sucio, no hayan intervenciones, no hayan interferencia de dinero sucio, y también puede ser un proceso de depuración de la justicia, depuración de la fiscalía, depuración del poder judicial. O sea, pueden haber diferentes agendas en la política exterior que, poniendo presión a lo que los Estados Unidos consideran ciertos actores negativos, vamos a poner presión. Estos son los blancos de la presión. Es la primera vez que ocurre eso acá en Paraguay. Tengo entendido. Bueno, la ley sí. Las sanciones son de comienzo de siglo. Las sanciones tienen más de un siglo, pero estas nuevas herramientas son diferentes a las que veíamos antes. Sé, pero estos señores que están señalados creo que es la primera vez que representantes así nacionales son, declarados significativamente, no sé qué cosa, ¿verdad? El fiscal general del Estado anterior fue designado, también fue designado un diputado. La ley Magnitsky se aplicó hace 3 años atrás. ¿Qué diputado fue? El diputado Ulises Quintana, correcto. Quintana. Fueron designados anteriormente otras personas,
Y también la ley Magnitsky no es la primera vez que se aplica. Se aplicó a un comercio en Ciudad del Este y a personas en Ciudad del Este. Que se llama Casa Polo, Informática Polo. O sea que no es la... importante tener en cuenta que la herramienta que se aplicó el año pasado es solamente para las personas y solamente para oficiales de gobierno o sus familiares. La ley Magnitsky se puede aplicar contra personas privadas y también contra empresas. Y también contra gobiernos. La ley Magnitsky, por ejemplo, se aplicó al gobierno de Venezuela. También. Sí. Entonces tiene un alcance... Al gobierno y a los que están en el gobierno. También. Entonces tiene un alcance diferente de la herramienta que se utilizó ahora. Entonces, para volver al punto inicial, cuando el embajador hace llama a una conferencia de prensa declaración, y baja una línea, esto viene de todo un estudio previo, de una aplicación de unas herramientas en las que hay un respaldo tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo, y el embajador simplemente comunica las medidas que ya fueron decididas ya desde la Casa Blanca. O sea, el embajador puede ser este embajador, puede ser otro. Yo entiendo eso. Él es embajador y es su territorio, porque la embajada es territorio de los Estados Unidos acá. No es que él salió a la calle a dar su conferencia de prensa, no sé si me explico. Él en la embajada dio a conocer lo que dictamina Washington en este caso. Claro, estas son prerrogativas de política exterior que puede tomar el gobierno norteamericano y tienen efecto territorial. No tienen, el objetivo no es que tengan si bien pueden tener efectos secundarios extraterritoriales, el objetivo es que los efectos sean para actividades dentro de prohibición de ingresos al territorio norteamericano y para actividades dentro del sistema económico norteamericano. Yo entiendo perfectamente eso, pero lo que yo no entiendo es cómo autoridades del Paraguay no se manifestaron, ya sea el mismo presidente o el canciller, a favor o en contra de lo que haya dicho el embajador, que es un portavoz de Washington. No sé si me explico. Porque, por supuesto, imparte, hay que hacer esto, fulano. Bueno, ¿y dónde están nuestras autoridades que tienen que decir algo? ¿A favor o en contra? Sí, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Qué sé yo, no sé si me explico. Eso es lo que yo hago hincapié en ese punto. Porque hipotéticamente de acá nadie va a ir a Washington a decir el actual presidente es esto o el anterior fue tal cosa. ¿Dónde se vio eso? En el mundo, en el ejido estadounidense nunca pasó eso, que yo sepa, ¿verdad? Un extranjero que vaya o un embajador de otro país en Washington que vaya y aplique ciertas designaciones a un estadounidense no puede entrar en mi territorio, fulano de tal, supongamos, ¿verdad? Eso nunca se dio que yo sepa, por lo menos, ¿verdad? Sí, la Federación Rusa, prohibió a muchos ciudadanos americanos ingresar a la Federación Rusa a partir de las sanciones de los Estados Unidos. O sea, hay ciudadanos americanos que están sancionados por la Federación Rusa. Hay también medidas, medidas que son similares por la Federación Rusa, pero tal vez no tengan el efecto y la notoriedad que tienen estas designaciones de los Estados Unidos. Pero sí hay otros gobiernos que toman represalia ante este tipo de designaciones. Ahora, creo que la cuestión que la Cancillería siempre va a examinar es... tenemos un principio constitucional que es la no injerencia en asuntos internos y van a evaluar, habrán hecho su análisis hasta qué punto esto es prerrogativa del gobierno norteamericano y hasta qué punto una injerencia en asuntos internos. ¿Y vos cómo calificás esto? ¿Tiene un sesgo de ingreso a nuestra potestad, digamos, como nación independiente, lo que dijo el embajador o no? O sea que está ahí está en la línea, está en el, digamos, al límite. Lo que él dijo, defendiendo sus intereses, o sea, los intereses de Estados Unidos, ingresa dentro del ejido nuestro como nación independiente o no, de acuerdo a tu...
Yo creo que cada país tiene una política exterior y esa política exterior puede tener efectos en otros países no intencionados de repente. Yo creo que cuando se toman este tipo de medidas se trata de calibrar y dejar un espacio como para que las medidas puedan incrementar en el tiempo o se puedan reducir en el tiempo y aumentar o disminuir. Aumentar o disminuir, hay que dejar un espacio porque o si no las medidas no van a resultar, no van a tener su objetivo. Entonces el año pasado tuvimos un tipo de herramienta, ahora tenemos otro tipo de herramienta, pero hay todavía espacio para producir más dolor si no se dan los resultados que... Una tercera intervención entonces sería, más o menos. Pueden haber más bloqueos o pueden haber otras medidas que son un poco más severas, pero yo creo que eso es algo que queda a criterio según se evalúe en la línea de puntos. Claro. En la línea de puntos. Entonces, yo creo que hay una agenda global en materia de lucha contra la corrupción y defensa de los derechos humanos, porque finalmente son valores universales independientemente a cuáles sean los estados. Pero acá hay que analizar otro tema, querido doctor Stimson. Sí. Estamos en un momento electoral. Tanto el año pasado, que fueron las internas, como ahora, que estamos a 3 meses o 2 meses y algo de las generales. Y esta persona o estas personas señaladas por el Departamento de Estado son, personajes encumbrados dentro del ejido del Partido Colorado, por ejemplo. ¿Hasta dónde puede influenciar en el ánimo de los sufragantes del Partido Colorado, llegado el momento, estas designaciones de Washington? No sé si me explico. Porque esto es para desinflar al Partido Colorado y para potenciar el otro sector, el de la concertación. Desde mi óptica, aunque diga el embajador que no es el terreno político, yo creo que es absolutamente político esto. Bueno, el año pasado se puso también presión en estos dos referentes. Se puso presión, causó un poco de dolor y produjo alguna renuncia y cambió un poco la panorámica. Cambió un poco el panorama, pero no afectó finalmente el resultado. Uno de los designados fue electo presidente del Partido Colorado, por lo cual tampoco tiene un efecto que pueda cambiar demasiado el panorama electoral. Lo que sí pone dolor y presión sobre ciertos actores políticos. Y yo creo que en este momento se repite eso mismo, ¿verdad? Porque están en carrera los dos principales, los dos favoritos para abril, y el embajador, interpretando por sus palabras, dijo: nosotros vamos a trabajar con cualquiera que resulte electo. Entonces, la presión y el dolor están sobre dos referentes que no están en carrera, y al mismo tiempo la embajada está diciendo: nosotros queremos trabajar, queremos seguir con nuestro lazo de amistad, con nuestra colaboración, con nuestra solidaridad, con cualquiera de los dos que resulte electo. Entonces, esto puede ser ventajoso para cualquiera de los dos, en el sentido de que la presión está sobre dos referentes que a criterio de la embajada no influyen positivamente en diferentes instituciones del Estado y tampoco en el proceso democrático. Sin embargo, si resulta electo el candidato del Partido Liberal o resulta electo el candidato del Partido Colorado, la embajada le va a dar pleno respaldo a cualquiera de esos dos candidatos para seguir adelante con una agenda común. Yo entiendo eso. Pero ya que tocaste, estamos hablando hipotéticamente dentro de la cuestión política. Ese viaje a Washington de Santiago Peña, ahora recientemente, se le puso una alfombra roja a Santiago Peña, que es parte del coloradismo, que es parte Leonor Colorado, ¿verdad? El representante del Partido Colorado en este caso. Alfombra roja por un lado allá, habló con todas las autoridades, gobernadores, senadores, etcétera, etcétera. Y por el otro, acá sale la designación de
la cuestión está como significativamente corrupto para Horacio Cartes. ¿Cómo se... gestado por el mismo país, por la misma Casa Blanca, por el Departamento de Estado, más o menos es la misma historia. ¿Cómo se entiende eso? Que por un lado se extienda una alfombra roja para el representante del mismo partido al que se trata de desinflar a través de la designación esta a su líder, digamos. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, la designación de significativamente corrupto ya está desde julio del año pasado. Entiendo. La designación que se hizo ahora fue por el Departamento de Tesoro, por OFAC. Por eso, esta es una medida de naturaleza económica. Que se suma a la que tiene, a la otra medida que ya se impuso el año pasado. ¿Cómo se puede entender? La de suspensión de ingreso a los Estados Unidos. ¿Cómo se puede entender que acá hay presión y hay sanciones sobre determinados referentes políticos que no quita nada a una agenda más amplia, a una agenda común compartida que puede significar un pleno apoyo a Santiago Peña o a Efraín Alegre, dependiendo de quién elija el pueblo paraguayo? Entonces, no es algo contra, o sea, no es algo en contra de ningún partido político. No es nada, no es para favorecer al Partido Liberal, ni es para desfavorecer al Partido Colorado. Se maneja por cuerdas separadas estas cosas. Esto es totalmente una cosa es el proceso democrático, otra cosa son las designaciones y la presión que se pueda poner sobre ciertos actores políticos que a lo mejor en este momento de la historia ya no son considerados como que tengan una influencia desmedida dentro del proceso político. Y vos como abogado y bueno, sos una persona muy experimentada, esto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto a las empresas de Horacio Cartes, ¿cortan qué posibilidad con estas empresas? ¿No van a poder comerciar con nada en los Estados Unidos? Así digamos, en palabras sencillas nomás y en dos frases. ¿Qué representa esa medida del Departamento del Tesoro para con esta persona llamada Horacio Cartes? O sea, las empresas de Horacio Cartes, sus empresas. Bueno, son 4 empresas designadas, 3 en Estados Unidos y una en Paraguay. Y la medida se llama bloqueo, están bloqueadas. Hay un plazo hasta el 27 de marzo para deshacerse, para que cualquier ciudadano americano se deshaga de cualquier activo que tenga en esas entidades. Activos son o ser acreedor o tener una participación accionaria. Entonces, hasta el 27, esas personas se tienen que deshacer de esos activos y tienen que depositar el producto de eso en una cuenta que está bloqueada. O sea, esas entidades en particular están bloqueadas, o cualquier otra entidad en donde el señor Horacio Cartes tenga más del 50% de participación accionaria. Sí. Entonces, es una medida limitada al sistema económico norteamericano. Pero teniendo en cuenta el dólar como moneda oficial, ¿verdad? Sí, sí. O sea que porque todo se maneja en dólares. Sí. O sea que el dólar en el mundo es la moneda que más peso tiene, sí, aparentemente, y es una moneda de los Estados Unidos, y las empresas X se manejan a través del dólar. Sí, ¿es así? Se manejan sus... Entonces, ese es digamos, el ajuste que se le hace a... No, lo que le da jurisdicción, no. O sea, por ejemplo... ¿Qué pasa con esas empresas? ¿Esas empresas ya no funcionan? ¿Ya no van a poder funcionar más? ¿O cómo es el asunto? No sé si tocaste un tema, pero es un tema que medio está... En la nebulosa todavía. Hay un tema que está causando un poco de alteración mediática, y el tema del dólar, de las cuentas en los Estados Unidos. Sí, está bloqueado a partir de ahora, pero en una investigación penal, por ejemplo, no es el hecho del dólar o el hecho de la cuenta en Estados Unidos o el hecho de una transferencia a Estados Unidos. Sí puede dar pie a la jurisdicción norteamericana, pero no es determinante. Tiene que ser el hecho de la cuenta bancaria o el dólar, tiene que ser parte esencial de la estructura
de una estructura criminal como para que los Estados Unidos tengan jurisdicción. O sea que hay un poco de... Se está exagerando un poco eso de que el dólar o la cuenta. Si es una cosa de rutina o algo así, a lo mejor no necesariamente eso le da jurisdicción. Pero sí, el tema es el bloqueo para esa empresa dentro del sistema económico norteamericano. Por eso es que si la Cancillería tiene que analizar si esto es una injerencia en asunto interno del Paraguay, va a tener, claro, ahí va. Entonces es una injerencia no dentro del asunto interno de Paraguay, y no, la medida tiene que tener efecto en el territorio en donde los Estados Unidos tienen soberanía. Entonces no se puede, la Cancillería no puede ir contra la soberanía de los Estados Unidos de hacer en su territorio lo que considere pero por supuesto, que es su prerrogativa. Bueno, pero justamente, pero este es nuestro territorio, pues. O sea, Paraguay es supuestamente independiente, no es parte de los Estados Unidos. A eso voy. Y, o sea, ¿hasta dónde tiene injerencia lo que diga un embajador? Bueno, y las entidades que funcionan en Paraguay, operan en Paraguay, no están bloqueadas en Paraguay. Tampoco están bloqueadas para hacer ningún tipo de negocio. Lo que están bloqueadas es están bloqueados los ciudadanos americanos de hacer negocios con esas entidades. Pero las entidades, no hay ninguna baja de... la abogacía del Tesoro de Paraguay no está, y la Dirección de Personas Jurídicas de Paraguay no está obligada de cancelar la persona jurídica y disolver y liquidar estas entidades. Bueno, está muy bien. Y por último, ya porque se nos van los minutos, Theodore Stimson, muy interesante lo que está diciendo. Redondea un poco la importancia de esta ley Magnitsky. ¿Qué representa esto para la gente como yo, qué sé yo, mucha gente neófita que no sabe realmente? Es una ley de responsabilidad de Estado de Derecho. ¿Es así? ¿Qué potestad tiene esta ley? ¿Por qué Estados Unidos se basa en esta ley para dictaminar lo de significativamente corrupto a una persona? ¿Es así? Bueno, Estados Unidos se basa en la ley 7301, inciso C, para hacer las designaciones de significativamente corrupto. En la ley Magnitsky lo que hace es la OFAC, que es parte del Tesoro norteamericano, en consulta con el Departamento de Estado, hace una designación de entidades de personas para bloquearle económicamente. Es una medida económica y pueden ser oficiales de gobierno, pueden ser personas privadas también, como ya sucedió en Paraguay, que ya se aplicó en el pasado la ley Magnitsky. Lo importante de entender esta herramienta es que Estados Unidos tiene una política a favor de los derechos humanos, porque a través de los derechos humanos se pueden controlar a los gobiernos. Las amenazas de seguridad hoy en día no son estadocéntricas, es decir, no son los estados solamente los que pueden ser la amenaza de otros estados, sino que pueden haber actores no gubernamentales como organizaciones terroristas, o puede ser que el propio estado también quiera oprimir a sus ciudadanos. Entonces es fundamental mantener los derechos humanos, los derechos políticos, y los derechos humanos dependen del libre ejercicio de los derechos políticos, y la transparencia de los gobiernos. Un sistema imperial es un sistema muy costoso. No tenemos un sistema imperial, tenemos un sistema de estados soberanos, pero dentro de esa organización internacional de estados soberanos, en donde se descentralizan mucho la gestión y la racionalización del poder, tiene que ser lo más transparente posible para que esos mismos estados no se vuelquen contra las personas o contra otros estados. Entonces, dentro de lo que es la anarquía de un sistema internacional, hay que mantener un cierto orden, una cierta transparencia, porque si no, vos y yo podemos correr el peligro de terminar como Sergei Magnitsky, torturado, arrestado y muerto en una celda por hacer una denuncia impositiva. Bueno, y esperemos que la suerte de estos compatriotas también se pueda revertir. Dijiste que se podría revertir. No es for good esto, ¿verdad? Sí, ¿se puede revertir? Sí. Mira, tenemos un consenso... ¿Cómo ellos pueden revertir su situación? Así, en una frase, ¿no? ¿Cómo se revierte una situación como la que pesa sobre Horacio Cartes y sobre Hugo Velázquez en este caso? Bueno, nosotros solamente podemos inferir de los comunicados más o menos cuál es la intención del gobierno norteamericano, pero yo creo que hay algunos problemas de fondo que no sabemos, que nosotros que estamos simplemente conociendo de esto a través de las declaraciones públicas, pero tal vez ellos hayan sido comunicados de cuáles son los objetivos de política exterior de los Estados Unidos. Entonces ellos van a saber bien cuáles son las conductas
que son disvaliosas para el gobierno norteamericano y las que tienen que cambiar al futuro. Y si ellos cambian, si el gobierno norteamericano percibe que hay un cambio de conducta positivo, podría revertir esas medidas en el tiempo. No sé en qué horizonte de tiempo, no sé exactamente qué conductas, pero sí. Bruno, tenemos un consenso importante nomás decir esto, porque hay una competencia un poco en el mundo ahora entre el consenso Washington y el consenso Beijing. El consenso Washington es gobiernos transparentes, derechos humanos, respeto a la democracia. El consenso Beijing es de China, es gobiernos autoritarios, oscuros, no hay derechos humanos, hay más Sergei Magnitsky. Entonces, el Paraguay en este momento está más con el consenso de Washington que otra cosa. Lo peligroso para nosotros sería ir hacia el consenso de China, que es el consenso autoritario, el consenso en donde no hay respeto al individuo, en donde todos volvemos al pasado de tener miedo de terminar torturado o muerto en una celda por hacer una denuncia. Pero esta ley es la misma, Magnitsky, que también rige en China esta ley. Esta por ley parte de Estados Unidos. Los Estados Unidos pueden poner sanciones a oficiales del gobierno chino si consideran que esos oficiales son responsables o sea, en de todo violaciones el mundo se graves. puede aplicar, o sea, esa intervención de Estados Unidos rige para todos a través de esta ley Magnitsky. Sí, es global. Si se identifica algún oficial del gobierno chino que es responsable de violaciones serias a los derechos humanos, se le va a aplicar la ley Magnitsky. Mira, se aplicó, hay como 250 personas designadas bajo la ley Magnitsky. Sí. En todos los continentes. O sea, esto no es solamente lo que... Incluso en simultáneo ahora con las designaciones en Paraguay se dieron otras designaciones. Así que... Pero en América creo que es Paraguay primero, en este aspecto, por parte de la Secretaría de Estado. Hay una lista muy larga, no tengo de memoria la lista, pero estoy seguro que hay varios latinoamericanos en la lista. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y Cristina Fernández de Kirchner está en la lista? Las medidas están... Ella está condenada. El sistema de justicia aparentemente funcionó. Está un poco... No sé cómo... Parece que el cumplimiento de la condena está un poco obstaculizada. Lula da Silva fue condenado. Ortega de Nicaragua. No sé Ortega cómo está. Pero como te digo, las medidas tienen que ser inteligentes y siempre se tiene en cuenta lo que se llama los efectos no intencionados. Porque si la medida va a producir efectos no intencionados que son más perniciosos que la medida, o sea, no sé bien, no puedo opinar demasiado sobre el caso argentino, pero yo supongo que si hay un proceso nacional de investigación a Cristina Kirchner que está avanzando independientemente de los esfuerzos de los Estados Unidos, y si los Estados Unidos se mete ahí y produce como una especie de reacción peronista, el boomerang, claro, sí. Entonces es peor. Entonces hay que ser inteligente en el momento de imponer las medidas. Y la última... O sea, es una opinión desde afuera, no sé, ¿verdad? Claro, y la última consulta, la carrera presidencial de Santiago Peña es totalmente independiente a lo que le pasa hoy a el líder de la ANR por parte de Estados Unidos. A mi criterio es independiente. Totalmente independiente. El objetivo es respaldar a quien resulte electo en abril. Sí, no, ya sé. Sí. Pero ese es el objetivo. Pero eso es muy global ahí, porque están otros candidatos. Y que las elecciones sean justas, libres y transparentes. O sea, si las elecciones... Nadie va a poner un palo en la rueda en el caminar de Santiago Peña a partir de ahora. Esa es la pregunta que te hago. El objetivo es que las elecciones sean libres, justas y transparentes. Para Santiago Peña y para Efraín Alegre. Para cualquiera de los dos. Y para los otros también, porque están Entonces, los otros. Cualquiera de los candidatos puede estar tranquilo si son candidatos competitivos dentro de elecciones libres, justas y transparentes. Fyodor, thank you very much. Thank you. Muchas gracias, el abogado Fyodor Stimson, un capo, che. Muchas gracias, muy amable, tenés que volver.